Se denomina esta pequeña charla, esta pequeña muestra, Score CT indeterminado, evaluación retrospectiva, resolviendo los grises. Esto tiene como un antecedente previo y es todo lo que hemos caminado desde la primera tomografía computada con diagnóstico de probabilidad de enfermedad por COVID hasta el día de hoy. En el medio hay dos trabajos grandes que se realizó con el grupo nuestro, que es el primero, describir toda la patología que usualmente podíamos ver en tomografía computada y lo que fuimos aprendiendo en este lapso. Acá presento al grupo que me acompaña, a los cuales le debo todo esta información que ahora le vamos a transmitir a ustedes. Un poco voy a contextualizar la situación de Argentina y la situación especial de nuestra ciudad en el ámbito de la Argentina. Somos una ciudad que está en una fase 3 con excepciones y compartimos con el cinturón metropolitano de la capital federal la alta tasa de incidencia de enfermedad por COVID. Esto último se ha acrecentado en estas semanas previas debido a las medidas de flexibilización que van acompañando las decisiones de la fase 3. Entonces, lo que estamos viendo es el ascenso de la curva y el ascenso de la capacidad de contagiosidad del virus, y hoy en día la mayor población que está siendo comprometida es la población joven, como pueden mostrar estos dos gráficos que ponen de manifiesto lo que acabo de mencionarles. Esto predispone a que nosotros tengamos mayores elementos porque hay mayor flujo de pacientes, porque hay mayor flujo de necesidades hacia nuestros médicos clínicos, de acercar diagnósticos certeros, diagnósticos dudosos, diagnósticos incipientes, diagnósticos de exclusión. Es por eso que yo quiero hacer especial hincapié en lo que nosotros utilizamos como herramienta: la elección de un score, la evaluación de ese score en el tiempo, la utilidad clínica que le dan nuestros colegas, y por último el hallazgo indeterminado, que es una zona de grises que se abre tanto para el médico clínico, para el médico radiólogo. El principio de todo esto, hicimos mucho hincapié que el diagnóstico tomográfico mencionaba cuál iba a ser el grado de severidad de esa enfermedad. Eso fue evolucionando hacia tener un diagnóstico y tener una aproximación más clínica con el informe radiológico. Eso duró, ese paso, ese aprendizaje duró aproximadamente 76 días, que es el tiempo en que nosotros adquirimos el conocimiento para poder ir modificando y ganando confianza y estar arriba en la curva de aprendizaje. Hoy en día ya podemos decir que podemos sumar una categoría más por nuestras necesidades, por las necesidades de nuestros médicos, y es la categoría de un TAC normal, el diagnóstico de poner en normal, y siempre haciendo hincapié que el paciente COVID puede tener patología 0 en tomografía computada aún hasta el tercer día. Entonces, ¿por qué en estos 76 días que pasaron hicimos todos estos cambios? Primero, porque nuestros alcances radiológicos con los informes no ayudaban a nuestros clínicos. Segundo, es porque empezamos a tener una participación activa con ellos. Ellos requirieron nuestras ayudas porque necesitaban tener mayor precisión al momento de aislar pacientes, necesitaban tener mayor precisión al momento de tener una actitud activa en la decisión clínica. Es por eso que nosotros acompañamos estos cambios y fuimos modificando cada una de las pautas que teníamos al momento de emitir informes. Esto no lo he buscado en ningún trabajo. Lo que hice fue acercarme a uno de nuestros médicos que y la toma de decisiones, como es el jefe de clínica médica de una de nuestras unidades sanatoriales, con una pregunta muy fácil: ¿qué alcance tiene en la toma de decisiones que él el día a día tiene que tomar cuando recibe en sus manos un informe que dice, o mira en la computadora un informe que dice hallazgo indeterminado? Y la respuesta es muy fácil, en 5 puntos me la da. La tomografía y el informe es una herramienta que lo ayuda en la toma de decisiones.
si bien la clínica define qué paciente se va a hisopar, en un paciente con una PCR positiva, la tomografía a él le marca la gravedad del cuadro. Por último, un patrón indeterminado, y que nosotros lo categorizamos mayor del 70% con una PCR negativa, él indica rehisopar a esos pacientes o a ese grupo de pacientes. Un patrón de baja probabilidad, una PCR negativa, una clínica y una menor cantidad de síntomas son pacientes que ameritan estar de alta. Y por último, PCRs negativas, cuadros clínicos característicos y tomografías con alta probabilidad, sin ser positiva, definen un aislamiento. Entonces, la pregunta para nosotros es, los indeterminados, tenemos mayor responsabilidad al saber poner cuándo el 70%, cuándo menos del 70%. Tenemos que saber discriminar y estratificar bien nuestros informes porque eso impacta en la toma de decisiones de los médicos. Acá les quiero dejar dos pequeños ejemplos de pacientes indeterminados con una patología o una imagen tomográfica en donde nosotros la podemos llegar a categorizar con más del 70%. ¿Por qué? Porque es una mujer de mayor de 60 años, porque es una persona que está en un geriátrico, porque tiene vidrio esmerilado, un personal de salud en un trance por un aborto, y ambos fueron PCR negativos. Cumplen criterios acorde a la Sociedad de Radiología Británica de que son pacientes que pueden estar dentro del rango de más del 70% con necesidad de ser hisopado por sus antecedentes y su epidemiología. Sin embargo, la PCR fue de negativa. El mismo caso, pero al revés, paciente joven con síntomas parciales, PCR positivo, imagen tomográfica de vidrio esmerilado con una probabilidad menor al 70%. Entonces, adquirimos y vemos la importancia que tenemos que tener, que adquirimos los radiólogos al tratar de estratificar bien esa zona gris de las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando nosotros? Que la fortaleza en nuestras diferencias son los más importantes, y es por eso que implementamos informes a doble lectura, sin dejar de tener en cuenta y saber que cada caso que a nosotros nos llega ha cumplido una definición de caso. Es un paciente que ha entrado, es un paciente que se ha hisopado, es un paciente que ha recibido un diagnóstico biológico de confirmación de COVID-19. Pero también tenemos en cuenta lo que nos dicen nuestros amigos infectólogos, que hay falsos negativos que son muy altos, 29% en las PCR. Ellos también tienen una curva de aprendizaje y la técnica Gold Standard tiene una alta tasa de falsos negativos. También es cierto que ese pico de positividad que puede tener una PCR decae dentro de la primera semana y en las semanas subsiguientes se vuelve cada vez más poco detectable. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Teniendo en cuenta toda la valoración, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos aprendiendo, tomamos un N de 371 pacientes que todos entraron como casos sospechosos a nuestros servicios y los estratificamos. Estratificamos en pacientes normales, que ustedes pueden ver tranquilamente, pacientes positivos, pacientes que no son COVID, pacientes que son indeterminados. Y en donde están los indeterminados es que nos centramos. Y siempre pensamos, siempre tenemos en cuenta que los pacientes indeterminados, como los positivos, como los negativos, son sometidos al hisopado, a una técnica que se define como Gold Standard, a una técnica que tiene un 30% de falsos negativos. Entonces, lo que pudimos estratificar y lo que pudimos sacar en claro es que con pacientes en donde nosotros destacamos y vimos que teníamos mayor probabilidad de ser positivo por la imagen tomográfica, se encontró un 61% solamente de positividad y una negatividad del 39%. Y entonces identificamos una cosa más que en donde tenemos que trabajar y son en esos negativos. Y por otro lado, pudimos ver que en pacientes en donde dijimos que había una baja probabilidad, tuvimos nosotros una alta positividad en nuestros informes tomográficos. Y si juntamos a todos nuestros pacientes, juntamos a todos nuestros informes,
pudimos lograr sacar nuestro valor predictivo de nuestra pequeña muestra de nuestra curva de aprendizaje. Un valor predictivo total de 72% y un valor predictivo negativo del 83%. Nos estamos acercando mucho a las series que están descritas en la literatura con la poca población de pacientes que tenemos. Algunos ejemplos muy típicos que hemos logrado tener. Paciente de 71 años, fiebre, inmunosuprimido, con una conclusión de indeterminado, con una probabilidad por tomografía computada menor al 70%. 2 PCRs negativas, hisopado y no hisopado, la realidad para tratar de complementar y estar en función del antecedente del paciente. Varón de 44 años, síntomas de fiebre y síntomas de tos. Conclusión del informe, vidrio esmerilado, en parche, asimétrico, indeterminado, probabilidad mayor del 70, negativo y positivo. Entonces, estamos jugando con una técnica gold estándar y eso no nos tenemos que olvidar que tiene sus falsos negativos. Otro ejemplo, indeterminado, probable 70-90 de probabilidad de estar dentro del grupo etario para pacientes positivos. El primero hisopado, negativo. El segundo hisopado por imágenes, positivo. Otro paciente más clásico, este paciente es clásico con síntomas con imágenes de halo invertido, con imágenes de vidrio esmerilado, de crazy pavement, test rápido, negativo. Es otra de las cosas que nosotros nos encontramos al principio de la pandemia con test rápidos que tenían alta incidencia de negatividad. Entonces, ¿qué es lo que nos está dejando, por último, estos 371 pacientes, estos días, esta curva de aprendizaje, esta muestra? ¿Qué nos está dejando a nosotros? Primero, que tenemos que trabajar sobre los que nosotros llamamos indeterminados de mayor probabilidad para modificar esa cifra del 39%. Segunda, que estamos trabajando con una técnica gold estándar que también es inefectiva, que también tiene su curva de aprendizaje. Sabemos que tiene que ser bien tomada la muestra, sabemos que tiene que ser una muestra que tiene que estar analizada en un periodo de tiempo, sabemos que tiene su mejor predictividad en un tiempo y baja la predictividad cuando más se aleja. Entonces lo que hemos logrado es tratar de que a nuestros PCR positivos con sus falsos negativos lograr tener una aproximación de sensibilidad del 61% y cuando es negativo, cuando es poco probable es del 21%. Esto es lo que logramos tener como mensaje final. Esto nos ayudó a entender que tenemos un valor predictivo del 60%, está por debajo de lo que dice la literatura, y un predictivo negativo del 80%. Pero es algo que vamos a seguir trabajando y creo que la zona gris es la zona que más desafío nos ofrece, tanto a nosotros los radiólogos como a los médicos internistas. Y en especial a nosotros porque nosotros somos lo que transmitimos valores para que se tomen conducta. ¿Cómo se resuelven los grises? Creemos solamente que se resuelve con trabajo en equipo. No hay tomografía, no hay la curva de aprendizaje, seguramente la vamos a tener cuando la pandemia ya haya una vacuna. Entonces, el hoy y el ahora para resolver estos grises es no tan solo de la tomografía computada, sino del trabajo mancomunado entre médicos internistas y médicos radiólogos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Moreno. Ahora presentamos a la doctora Mariana Flichman, gerente corporativo de riesgo y calidad médica de Swiss Medical Group y directora del posgrado de gestión de riesgos en salud y seguridad del paciente de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, con su charla Gestión de riesgos y seguridad del paciente en tiempos de pandemia. Adelante, Mariana. Sí, buenas tardes.
les decía que agregué un pequeño escrito en la presentación para homenajear al doctor Miguel Duré, que falleció en el día de hoy por COVID y que ha sido un trabajador de la salud que luchó mucho en contra de esta enfermedad. Así que, bueno, todos los médicos, los especialistas en terapia intensiva que lo han conocido y los clínicos, yo soy internista, la verdad que queríamos hacerle un pequeño homenaje y bueno, aproveché la presentación para compartirlo con ustedes. Bueno, les cuento la hoja de ruta que vamos a transitar en estos 15 minutos. A mí en la pandemia me ha tocado como administradora de riesgo del Grupo Swiss Medical, que tiene 9 clínicas y muchos centros ambulatorios, o sea, tenemos un grupo realmente muy grande de pacientes, y también una aseguradora, una RT, una aseguradora de riesgos de trabajo, un financiador, que es Swiss Medical Medicina Prepaga, o sea que por un montón de lugares nos llegan los pacientes con COVID, y hubo que poner en marcha un plan de acción para poder dar una adecuada respuesta. Tuve que seleccionar qué cosas compartí con ustedes, me pareció interesante hablar de los riesgos para el equipo de salud, cómo me tocó a mí diseñar protocolos para proteger a mis compañeros, a nuestro equipo, y unas reflexiones finales. Bueno, primero, para poder luchar contra la pandemia tenemos que conocer un poco de qué se trata, y la primera gran reflexión es que este es un partido largo. A nosotros, al equipo de salud, nos toca estar fundamentalmente en el ataque, en la lucha directa contra el virus. A otros, como por ejemplo a los directivos de empresas que tienen que cuidar la gente que vuelve a trabajar, a las medidas que se toman en la sociedad, les toca estar más en la defensa, pero en realidad nosotros como equipo de salud jugamos todo el partido y de los dos lados de la cancha. Entonces también uno fue aprendiendo con el correr de los días que además de toda la lucha que teníamos que librar contra el virus, también teníamos que ver de qué manera cuidábamos a nuestros equipos de salud para que no se vieran contagiados. La población de salud tiene obviamente muchísima más exposición y riesgo, y entonces también nos pusimos en la primera parte de la cancha, en la defensa, para cuidar a nuestro equipo de los contagios. Y entonces en la clasificación de riesgos podemos hablar de 3 grupos grandes de riesgos. Los riesgos que tenemos en general en la atención de la salud, los riesgos propios de la pandemia y los asociados a nuestros procesos de atención en función de la pandemia que estamos transitando. Con respecto a los riesgos siempre presentes, bueno, esta no es una charla de seguridad del paciente, pero sabemos hoy que al menos 10 de cada 100 pacientes que egresan de nuestras instituciones se llevan un daño generado por nosotros como equipo de salud. Se internan por un infarto y se caen de la cama y se fracturan, se van a hacer un estudio y hacen una reacción adversa por contraste, en una resonancia tienen algún evento en relación con lo magnético y con la falta de cuidado. Hace poquito tuvimos una quemadura y una amputación de un paciente porque entró derivado de la terapia intensiva de otro hospital. No, esto no fue en Buenos Aires, fue en una clínica a la que le hacemos la consultoría, con una quemadura muy importante en el dedo, y terminó con una amputación de varios dedos de la mano. Entonces, la realidad es que estos riesgos siguen presentes en la pandemia, pero con el agravante que todos nosotros como equipo de salud estamos tan concentrados en trabajar para el COVID, que los pacientes que no son COVID a veces pierden en calidad de cuidados. Entonces, estos serían los riesgos que nosotros tenemos que, como equipo de salud, estar atentos de no bajar la calidad de la atención del resto de los pacientes que siguen asistiendo a las instituciones, porque las mamás siguen teniendo bebés, las personas se infartan, se caen y se fracturan. O sea, tenemos un grupo de pacientes no COVID, pero estamos, como todos, demasiado abocados a la atención de la pandemia y corremos el riesgo de perder calidad en el resto de los cuidados. Otro riesgo es el riesgo relacionado con la dinámica de la pandemia. Todo va cambiando y terminamos de revisar un protocolo y ya apareció otro. Esto me pasó con todo lo que es protocolos de contacto estrecho en personal de salud. Antes de ayer publicamos un protocolo y ayer salió uno nuevo y tuvimos que volver a revisar todo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo al andar. Entonces uno
tiene que estar mirando los protocolos de cada jurisdicción. A mí me tocan varias provincias dentro de la Argentina, tenemos clínicas en Neuquén, en Salta, en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, y de pronto el mismo paciente, si se interna en capital, se hisopa el día 14, si se interna en provincia, no se hisopa. El equipo de salud, en capital un hisopado el día 21, en provincia 2 hisopados sin fecha determinada. Entonces, bueno, otro de los riesgos es esto, que el marco regulatorio cambia tanto que nosotros tenemos que estar corriendo atrás de los cambios de los protocolos. Entonces, las llaves para la gestión claramente tienen que ver con mucho liderazgo, con mucha organización. Somos muy malos comunicando, tenemos que generar buena comunicación, entrenamiento y monitoreo. Quien escuche del otro lado y le haya tocado ponerse todos los elementos de protección personal, los EPP, para atender a un paciente, o tener que sacárselos, que lo que es más difícil todavía, sabrá de qué estamos hablando con el entrenamiento. No alcanza con marcar un orden para colocarse los equipos de protección. Tenemos que entrenar a nuestra gente, tenemos que practicar hasta cómo ponernos y sacarnos el barbijo. Cuando empezamos lo primero que hicimos, cuando ya sabíamos que podíamos recibir pacientes con COVID, nos tocó a nosotros recibir el primero, se armaron equipos de trabajo. Entonces se armó el equipo de los directores médicos, el equipo de protocolos, el equipo de insumos. Entonces fuimos cada uno o cada equipo con un líder, a mí me tocaron los protocolos, se organizó para transitar esta pandemia trabajando en equipo. Y por supuesto lo primero que hay que hacer es un plan. Hay medidas generales y medidas particulares. Tuvimos que pensar un triage, nuevas formas, nuevas normas, ya no dejábamos entrar a todas las visitas, las mamás que tenían un bebé podían venir solamente con el marido y ya no podía venir toda la familia a conocer ese bebé, tuvimos que hacer circuitos de circulación, de marcar lugares de entrada, poner barreras físicas para los más expuestos como el personal de seguridad o el personal de las recepciones, de las clínicas, restricciones por supuesto al acceso, mucho más puestos de alcohol en gel por todos lados, carteles que expliquen a la gente por qué hacíamos todo esto y cómo lavarse las manos, evaluar los sistemas de ventilación. Este es un punto muy importante porque en una institución a veces es difícil mantener la ventilación, entonces había que evaluar los filtros porque sabemos que el aire es un vehículo de transmisión del virus. Esta diapositiva me encanta, es la oleada, las 4 oleadas de los daños del COVID. La primera oleada definitivamente tiene que ver con el daño relacionado con la morbimortalidad del virus. Pero hay una segunda oleada, que yo les anticipé un poco, que es el deterioro del resto de los pacientes que les cuesta acceder al sistema de salud y que entonces ven limitada su atención. La tercera oleada son los crónicos, los pacientes diabéticos, los hipertensos, los renales, que hoy también tienen limitada su atención con los consultorios, la consulta programada cerrada, mucho de los lugares de estudios programados, limitada la atención. Entonces, estos pacientes también van a sufrir una morbimortalidad mayor, que seguramente la vamos a ver un poco más adelante. Y el cuarto grupo somos nosotros como equipo de salud, con todo el trauma emocional, físico y psicológico al que nos estamos viendo sometidos en este momento, pero que seguramente sus consecuencias las vamos a ver más adelante. Les cuento nada más una medida que implementamos, que son las rondas de apoyo emocional. Entonces, en los lugares donde tenemos internación COVID, un psiquiatra y unas psicólogas hacen pequeñas intervenciones cortas de 15 minutos en el lugar de trabajo con los colaboradores que están sometidos a este estrés y a esta sobrecarga laboral. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de brindar al resto de los pacientes una atención insegura, el riesgo de deterioro de los pacientes crónicos y el riesgo de descuidar a las segundas víctimas. ¿Quiénes son las segundas víctimas? El equipo de salud. ¿Qué pasa con la atención médica programada? Hay mucha presión por los equipos, por los cirujanos, por todos los consultorios externos de poder abrir, ¿no? Y está este equilibrio entre la necesidad lícita de atender y de hacer estudios y de operar pacientes y la limitación por el riesgo del contagio. Entonces a uno cuando le toca tomar estas decisiones, bueno, abrimos los consultorios, no abrimos, ¿qué hacemos
hacemos estudios programados, suspendemos todo, dejamos que venga cualquiera. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Lo que tenemos que mirar es hacer una clasificación. Nosotros armamos, por ejemplo, para la cirugía un comité evaluador, y entonces en función de la fase de la pandemia, porque obviamente no es lo mismo estar en fase 2, como muchas de nuestras provincias lo están, que estar en alta circulación comunitaria, como estamos en la capital federal. Entonces, en función de la fase de la pandemia y de cuáles son los estudios, nosotros tenemos que hacer una especie de estratificación y decir, bueno, a ver, estos estudios, en función del riesgo que implica demorarlos, estos los vamos a hacer, estos no. Por ejemplo, hace poquito me llama el director de un centro de cirugía plástica que quería abrir. No, la verdad que la cirugía estética es la última que vamos a abrir. Uno tiene que ir ponderando la balanza. Riesgo cierto médico por diferir ese procedimiento, riesgo por infección al transitar o al salir de la casa, no solo por transitar adentro de la institución, sino simplemente por violar la cuarentena. Incorporamos al consentimiento informado, muchos nos preguntaban, bueno, ¿hacemos un consentimiento distinto, un consentimiento que diga usted se puede enfermar si viene a la clínica? Y no, en realidad dijimos, bueno, no, al consentimiento habitual le vamos a agregar un texto que diga que fue informada esa persona sobre los riesgos de realizar el estudio o de realizar la cirugía en el contexto de la pandemia, pero que lo evaluaron con el médico y consideraron que valía la pena la intervención porque el riesgo de diferirlo era mayor. Y simplemente entonces con este texto agregado al consentimiento habitual de la práctica, ya sea de diagnóstico o quirúrgica o un procedimiento invasivo, queda, digamos, salvada la decisión evaluada de hacer el procedimiento en el contexto de una pandemia. Pero esto, por supuesto, tiene que ser hablado con el paciente. El otro gran tema es el recurso humano. Yo me quise centrar un poco aquí, ¿no? Y tiene 4 grandes trabajos la gestión de riesgos en el equipo de salud. Los protocolos de protección personal, los protocolos de contactos estrechos, cómo decidir. Nosotros armamos un equipo evaluador que ante un colaborador positivo, se enferma una enfermera, bueno, hacemos una evaluación de todos los contactos que tuvo para ver cómo los clasificamos. Ahora les voy a contar un poquito de esto. Los protocolos con los positivos, que se manejan diferente al resto de las personas, el equipo de salud tiene protocolos particulares y, insisto, asistencia emocional y psicológica. Entonces, protocolizar todo lo que se pueda, estandarizar y monitorear. También incorporamos un certificado. ¿Por qué? Porque además de hacerlo hay que acreditarlo. Entonces todos los colaboradores firman un certificado que dicen, me capacitaron, me entrenaron, me están dando los EPP, yo me comprometo a cumplirlos. Y agregamos, y afuera también, porque si le brindamos todo, pero el colaborador cuando sale se encuentra con los amigos a tomar cerveza sin barbijo, todo lo que pudimos nosotros hacer adentro de la institución se pierde. Como les decía, plan de contención emocional. Les diría que esto uno puede creer que es secundario, pero es central. ¿Por qué? Porque cuando la gente está insegura y tiene miedo, se contagia más. Claramente hoy sabemos por la psiconeuroinmunoendocrinología que la inmunidad tiene bastante que ver con esto. No vamos a hablar, por supuesto, de elementos de protección personal, pero sí saber que ni bien empieza la circulación comunitaria, nosotros tenemos que prestar atención y ponerle protección al personal que no tiene asistencia directa, barbijo, por ejemplo, a todo el personal administrativo, y también protección a la atención de los pacientes no COVID. ¿Por qué? Porque la experiencia nos muestra, bueno, Antonio mostró algunos casos, que muchos de los pacientes que ingresan por otra cosa, una cesárea, por ejemplo, al segundo día empiezan con fiebre y terminan teniendo una neumonía por COVID. Entonces, hoy nosotros estamos poniendo protección al 100% de las atenciones. ¿Y qué pasa si alguien se enferma? Bueno, ahí viene lo que yo les contaba. Este equipo evaluador clasifica a todos los contactos en de bajo riesgo o de alto riesgo en función de los protocolos de cada jurisdicción, y los de bajo riesgo pueden seguir trabajando, pero haciendo un reporte diario al jefe con una planilla donde controlamos los síntomas, y los de alto riesgo se tienen que ir a casa y por 14 días no pueden venir a trabajar. Dependiendo de la jurisdicción, se hisopan o no. ¿Cuál es la mejor manera de reducir los aislamientos? La protección adecuada. Cuando nosotros incorporamos la protección en la atención de los pacientes no COVID,
tuvimos una drástica reducción de los aislamientos, tuvimos que licenciar muchísima menos gente. Bueno, PCR, anticuerpos, ¿qué sirve para testear a nuestro personal? La realidad es que esto las curvas lo explican, no nos da el tiempo para hablar específicamente, pero la oportunidad de cada estudio es muy importante. Ya les hablaba Antonio de la baja sensibilidad de la PCR, no tiene ningún sentido hacerle PCR a los contactos estrechos cuando los detectamos, porque nos va a dar siempre negativa. Lo correcto es tomar las medidas de aislamiento. Después podemos hacer anticuerpos, si queremos, como estudios de prevalencia para evaluar la población de nuestro trabajo, pero sabemos que a la semana el 50% de las personas con COVID van a ser positivas para IgM, y que también esto depende muchísimo del tipo de test, que los test por ELISA, por ejemplo, tienen diferente sensibilidad que la inmunoquimioluminiscencia, que tiene una especificidad superior. Entonces, cuidado con los test, porque si se hacen fuera de la oportunidad, lo único que van a hacer es confundirnos. Bueno, para ir terminando, la pandemia va a ser que nos va a marcar el rumbo, ¿no? Si podemos o no avanzar con la atención programada, avanzar o no con la cirugía programada, dependerá de cómo nos vaya yendo en todo lo que es la circulación comunitaria del virus. Y para terminar, algo similar a lo que dijo Antonio, si algo hemos aprendido en esta pandemia es que de esto no salimos solos, es que tenemos que trabajar en equipo, y los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes pueden confiar tanto los unos en los otros como para renunciar a su ego, al yo, y ceder por el bien de todos, por el nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Flichman. Presentamos ahora al doctor Guillermo Elizondo Riojas, jefe del Departamento de Radiología en el Su charla se denomina Progresando a la Normalidad, Enseñanza en Radiología. Adelante, doctor. Gracias, Bárbara. Pues muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se está compartiendo, Bárbara? Bien. Pues agradezco. No todavía, ¿eh? Aquí me parece que sí. A ver. A ver. Me parece compartir pantalla. Aquí estoy. Ahora sí, ahora sí. Okay. Perdón. Bien. Pues muchas gracias primero a Antonio, que fue el que me invitó personalmente, y al equipo de Diagnóstico Journal, especialmente a Bárbara, por la invitación. Y bueno, este va a ser un contexto un poquitín diferente. Ya vimos mucho de la parte de diagnóstico, también lo que corresponde a la seguridad, pero hay un punto que no debemos olvidar, sobre todo las instituciones que tenemos a nuestro cargo, pues la enseñanza de residentes, y eso es lo que me pidieron que contribuyera en este seminario, y con mucho gusto voy a pues participarles de esto. Cuando nosotros empezamos el año, o un poquitín después, pues teníamos muchas ilusiones del 2020, pero al principio, ya desde muy temprano, vimos como que el panorama y el futuro se veía neblinoso. Incluso veíamos cómo era, cuando veíamos para atrás, decías, pero es que todo parecía perfectamente definido y claro, y ahora viendo para el futuro, esto va a una velocidad increíble, borroso, y no sé exactamente en qué parte está la alta definición en esto. Y eso es en lo que estamos transitando. Entonces, algunas de las cosas ya se mencionaron, y lo que está pasando en América Latina es muy semejante a lo que está pasando en México. Nosotros empezamos aquí en México en marzo. Justamente el 11 de marzo es cuando nosotros aquí en Monterrey tuvimos nuestro primer paciente.
Y en el departamento, en particular en la universidad, empezamos a tomar medidas a partir del 13, que era un sábado. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, comparados con lo que sucedía en España, la primera defunción ellos la tuvieron el 3 de marzo y nosotros 15 días después. Bien, este fue lo primero que se presentó, como ustedes pueden ver aquí abajo a la derecha. Seguramente esto fue de marzo de 2020 y las medidas iniciales que tomamos, que iban de acuerdo con la parte de la universidad, pero específicamente en el departamento, pues eran en 4 grandes ejes. Primero, pues era limitar la exposición tanto a los trabajadores como a los pacientes. Teníamos que seguir con la realización de estudios de imagen y ahora teníamos que incorporar, como en todas partes, los pacientes que eran ya positivos para COVID o sospechosos. Acuérdense que en aquel momento era muy importante todavía, era un criterio incluso el hecho de si venían, de dónde venían. Ahora ya no, porque ya está el contagio transversal comunitario, pero en aquel momento era muy importante, era un criterio. Teníamos que mantener el trabajo en el departamento de radiología y lo que nos lleva ahora pues también el programa académico de nuestra residencia. Este es el campus en donde nosotros trabajamos. Aquí, este es el hospital antiguo, es de hecho un monumento histórico. Y aquí es donde trabajamos, aquí está radiología y me voy a centrar en este porque es el que les voy a mencionar, que es lo que conocemos como el AEMA, que es un hospital, es una torre pues anexa del hospital que tuvimos la fortuna de que estaba construida y equipada, pero todavía no había pacientes ahí cuando esto empezó. Entonces, ese hospital o esa torre, pues, que nosotros le decimos la EMA, está ahora exclusivamente y desde el principio asignada y designada para pacientes con COVID. Entonces, prácticamente el resto de los pacientes que vienen como decía ahorita la doctora Mariana, para todo el tipo de patología que nosotros veíamos, lo seguimos viendo en el hospital, y todo aquel paciente que desde inicio, desde que entra al campus, dice que viene por un problema de insuficiencia respiratoria o sospecha de COVID, es dirigido directamente a EMA. Entonces, como limitar la exposición, pues obviamente se hizo esa área exclusiva, se limitó el acceso al hospital con los filtros y se pasaban a EMA, como les decía. Tuvimos que tener capacitación, ahí está el doctor Camacho, que es el jefe de infectología, y a todos y a cada uno de los departamentos y del personal se nos enseñó cómo utilizar el equipo de protección personal, las medidas generales de prevención, además del conocimiento que en aquel momento se tenía sobre esta enfermedad. Incluso a nivel universitario hicimos todo esto, el lavado de manos lo unimos con nuestro himno de la universidad, que más o menos dura el estribillo unos 22 segundos, para que fuera el tiempo que nosotros utilizáramos para lavar las manos, y eso hicimos unas diferentes campañas dentro de ese eje que les decía yo, que era limitar la exposición. En el hospital suspendimos las consultas externas, toda la parte electiva, y no se diga en el departamento de radiología, pues también hicimos ajustes a los estudios, específicamente todo lo que no era urgente, mamografías, screening y demás. Y la otra cosa que se restringió fue como dijo también la doctora Mariana, pues el familiar, ¿no? Anteriormente, y por nuestro tipo de pacientes que vemos, muchos pacientes acuden con familiares, tanto al estudio como a tratamientos o consultas, y pues ahora lo restringimos a un familiar. Ustedes van a tener grabada esta por si quieren ver, pero son comunicados que hizo la universidad y en esto también incluyó a la parte de viajes académicos y relacionadas con el trabajo y todos aquellos, de hecho a nosotros nos tocó que residentes nuestros estaban rotando, regresaron y tuvieron que entrar en cuarentena. Entonces, creo que esa fue una política que también se hizo en muchas partes del mundo. Específicamente en el departamento, bueno, como pueden ver en la fotografía de arriba a la derecha, pues está ahí el personal, tanto técnico, antes de que empezara todo esto. Se nos dio instrucción, capacitación, se hicieron todo lo que tiene que ver con los accesos, las rutas COVID para el paciente, específicamente para pacientes a los que se les iba a hacer el TAC. Nosotros hicimos un horario específico para TAC, que en este caso en particular fue en la tarde, y para que todos los pacientes COVID se bloqueara y se hiciera el cerco y se utilizara el TAC justamente en ese momento. Ahorita que tenemos una mayor incidencia ya de pacientes, pues ahora tenemos varios horarios, pero tratamos de hacerlo todo con un protocolo de acceso.
En el departamento de radiología, pues como ustedes pueden ver ahí por comunicado universitario, se extendió esta parte de la cuarentena hasta el 30 de mayo, pero después de ahí, o en todo este intervalo, pues desde marzo hasta mayo, pues cancelamos las sesiones interdepartamentales, pero identificamos también el personal de riesgo, el flujo de lo que hacíamos en interpretación. En interpretación, para nosotros, como seguramente en muchos departamentos de radiología, pues es un lugar sumamente ocupado en donde a veces hay 40 hasta 50 personas, entre los residentes, profesores, los fellows, los clínicos que vienen a hacer preguntas por estudios, etcétera. Pues todo eso lo tuvimos que restringir. Nosotros desde el principio, desde marzo, hicimos división de personal, tanto residentes como profesores, en 2 grupos, primero por semana un grupo y otro grupo, y después lo hicimos cada 2 semanas porque era mejor para el seguimiento de los pacientes. Se dio capacitación, obviamente, y el equipo de protección. Nosotros continuamos con las clases, con la parte académica, como ustedes pueden ver ahí, es parte del auditorio, pero también tuvimos todos los residentes que estaban en la parte de trabajar en casa o estar en casa, pues estábamos con las clases básicamente en vivo a través del canal de YouTube que tenemos y les compartimos ahí los que quieran entrar. Hay cerca de 450 pláticas en inglés y en español sobre esto. Pláticas que dan los residentes y créanme que una calidad increíble en sus presentaciones y el contenido. Y esto siguió, pero de alguna manera, pues eso de quédate en casa, todo el mundo hacíamos esta parte, pero el resto de las actividades la fuimos relajando. La otra cosa que hay que recordar es que esto coincidió de alguna manera con las vacaciones de Semana Santa y Pascua y demás, entonces se mezclaron varias cuestiones. Pero después de que se terminó esto, tanto por parte de la universidad como por parte del gobierno federal, pues en junio tuvimos que, ya se empezó a abrir, aunque ahora estamos en un pico de pandemia increíble. Hoy seguramente ya vamos a sobrepasar los 20,000 defunciones. Aquí en México es cuando estamos más alto. Ayer fue el pico más alto de contagios y aún así pues ya se abrió mucho de la actividad económica. Entonces nosotros también consideramos esto desde el punto de vista académico. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, como ven ahí, pues este edificio es el que les digo, y se hicieron, este es el de AEMA, varios pisos, y los pisos ahí están muy bien separados, incluso con filtros de aire y todo lo demás para el acceso de pacientes, y esa es básicamente la torre COVID. Se limitaron más los accesos y ahora implementamos también con la cuestión tecnológica, pues lo que son los informes a familiares se hacen a través virtual. Como ven ahí abajo, están los residentes hablando con los familiares y en ocasiones, si el familiar también está internado, a través de iPads o de iPhone, pueden ver a sus familiares y recibir. No me refiero nada más a pacientes COVID, sino a todos los pacientes del hospital. En el departamento en particular, pues la parte aquí de la izquierda es justamente la entrada al departamento, una de las entradas, la entrada principal se cerró, este es un acceso nada más y todo paciente tiene que ser, pues se le hace un interrogatorio, paciente o médico, persona que pase por ahí, se le hace un interrogatorio, se le toma la temperatura, se le pone gel. Las salas de espera, pues obviamente tienen la sana distancia que ya sabemos, los residentes tienen su protección, todo especial, dependiendo también si están en área de intervención, área de ultrasonido, todas las áreas, pues básicamente es de la misma parte de protección que nosotros tenemos que tener. Y seguimos con el trabajo, o sea, tenemos una relación muy estrecha con el equipo COVID, en donde siempre que va a haber un paciente estamos perfectamente enterados, como les digo, se hace el cerco y el personal está ampliamente capacitado para atender este tipo de pacientes. Seguimos con los procedimientos de intervención que están en la tomografía computada, como este paciente de la semana pasada, que como alcanzan a ver ahí tiene un absceso renal. Se siguió con pacientes COVID que además tienen otras patologías. Bien, como les decía, la parte de interpretación es un área muy ocupada, entonces desde muy temprano, desde marzo, hicimos que las interconsultas fueran a través de teléfono, a través de WhatsApp y ya últimamente a través de videoconferencias por Microsoft Teams.
y eso ya se implementó. La única manera de entrar ahí es con huella, y los únicos que tienen huella son los residentes y profesores del departamento. Esta es una sección del área de interpretación en donde se están trabajando las estaciones. Ahí están viendo al fondo la estación de tórax y abdomen, la estación de neuro a su derecha. Esta es otra vista del área de interpretación. La puerta que está a la izquierda, que ustedes ven en la imagen de arriba, ya está cerrada. Solo hay acceso por una a través de huella. Y pusimos filtros. Este es un filtro, no lo voy a promocionar ni mucho menos, pero es un filtro que aparentemente es el que utilizan en la NASA y en la Estación Espacial para filtrar aire a través de peróxido de hidrógeno, y es el que tenemos aquí. En urgencias teníamos nosotros una oficina, porque urgencias nosotros como radiología estamos en un edificio separado al de urgencias. En urgencias, que está en el hospital viejo, vamos a decir así, que les comentaba, tenemos una oficina donde normalmente, pues ahí se discutía justo al lado de urgencias, las tomografías, la radiografía, los ultrasonidos y demás. Pues ahora todo eso se hace con los residentes ahí, pero a través virtual. La programación de estudios se hace a través del sistema que nosotros tenemos en el hospital, y ahora con el trabajo de nuestros residentes, ingenieros en tecnología y los profesores, pues ahora se conjuntó esto con Planner, y básicamente puede saber cada uno de los residentes qué es lo que tiene, se interpreta, los médicos pueden ver el resultado, pueden ver las imágenes, puede estar también la solicitud de los estudios. En fin, todo eso recibe cada uno de nosotros y sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que reportarlo. En cuanto al programa académico en la residencia de radiología, bueno, pues obviamente se hizo esta parte de la cuarentena. Nosotros continuamos con los dos grupos, ahora cada 2 semanas, como les decía. Y entonces lo que tuvimos que hacer, porque al principio, pues les dije, los mandamos la mitad a su casa, las otras se quedaban aquí. Teníamos ciertas actividades académicas, la clase de la mañana y demás, pero después había algo bastante relajado. Entonces ahora hicimos un plan estructurado vamos a decir, bueno, si esto va a durar mucho, ¿por qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a hacer para la enseñanza? Entonces lo que hicimos fue la extensión de las estaciones de trabajo, y ahora hay residentes tanto en la estación presencial como en casa. Y todo esto lo podemos hacer gracias a la tecnología. Nosotros en particular estamos utilizando Microsoft Teams porque es el que tiene la universidad. Debe haber evidentemente otros. Y estos son imágenes compartidas del sitio de trabajo de uno de mis residentes, de una de mis profesoras. Y así tienen y están trabajando desde casa. Interpretando estudios, están conectados. Tú a través de este sistema le puedes pasar el control al residente. El residente señala lo que él está describiendo. Tú puedes tomar el control nuevamente. En fin, puedes irlo siguiendo. Estas son en Teams las estaciones virtuales en cada una de las especialidades que tenemos, incluyendo la parte de investigación que hacemos, y así es como podemos verlo, ¿no? O sea, como el profesor puede ver el informe, y todas las estaciones estamos trabajando así. Las sesiones virtuales que les digo es a través de esto. Incluimos ya las sesiones intradepartamentales entre nosotros mismos y sobre todo interdepartamentales. Seguimos ahora ya con los tumor boards y las sesiones académicas como las teníamos normalmente, y todo esto lo estamos manejando nosotros a través de Teams. Es algo que gracias a la petición y sugerencia de nuestros propios residentes y profesores se hizo, que es un programa estructurado y que es de autoevaluación. Así que cada residente que está en casa, por eso está separado por 2 semanas, tiene que llenar, vamos a decir así, cumplir con todas las actividades que podría tener en un día. Hay cosas que ven todos los días, como la clase diaria de 8 de la mañana, los grand rounds que están por ahí. Incluso, como dice la doctora Mariana, incluimos prácticamente de una manera pues, no obligatoria, pero bastante sugestiva, el hecho de tener una hora saludable para meditación, para yoga, para lectura, para relax, y que cada quien lo tenga, la parte de investigación, utilizar tiempo para webinars y demás, y obviamente hacer sus estudios, sus rotaciones y todo lo demás. Entonces, los residentes cada uno de ellos tiene a través del planner, tiene lo que tiene que hacer, ¿sí? Todas sus actividades, de todo lo que tiene que hacer por semana, cómo va el desarrollo de sus actividades, y todo esto es gracias al software que viene por ahí incluido. El sistema de clases, bueno, tenemos la parte mixta, ¿sí? La parte presencial y la parte virtual. Esto se publica, ustedes pueden seguirnos también.
Hoy, por ejemplo, fue la clase de Carla en la mañana, viernes 19, y cada semana esto se transmite y todos pueden estar, los que les toca estar en casa, pues participando y de una forma interactiva también. Desde allá tenemos mucha actividad con los webinars. Creo que esto es algo que se ha popularizado en una forma increíble, uno como este, y agradezco también nuevamente a Diagnóstico Journal por esta posibilidad, pero como eso hay muchos, hay unos incluso en los cuales tú puedes interactuar con respuestas y demás, con sistemas de respuesta, y eso nosotros y cada estación de trabajo lo hace dependiendo de la especialidad. Los Grand Rounds es algo que está a cargo de los profesores, lo hacemos todos los días y dependiendo de la especialidad se presentan casos, se discuten los casos a través de los residentes y los residentes que están presenciales van al auditorio, los otros están a través de sus estaciones de trabajo en casa. La evaluación, pues la cambiamos de la parte escrita, ahora la tenemos en Google Forms y lo hacen los maestros. La parte de evaluación es muy importante. Esta evaluación, por ejemplo, aquí están dos de los residentes, el de abajo a la izquierda, Javier es el residente que está rotando en cabeza y cuello y Joel es el fellow que está haciendo su año de cabeza y cuello y ellos son evaluados y se hace un feedback, una retroalimentación después de cada una de las evaluaciones. Se califica y ellos son informados de cómo salieron. Seguimos participando en colaboración, en webinars como en estos. Tenemos una mayor uso y actividad de las redes sociales. Se las voy a dejar al final para si quieren comunicarse con nosotros. Seguimos publicitando nuestros artículos, casos que se van todas las semanas, varias veces. Y algo que consideramos muy importante y que hemos visto un impacto también como comunidad radiológica es que estamos participando en lo que es educación a la población con cosas que no necesariamente son radiológicas, pero la gente que nos sigue ve cómo se usa el cubrebocas, cómo hoy, por ejemplo, se publicó cómo ir al supermercado o cómo subir a los camiones, en fin, son cosas que tenemos que hacer hacia la comunidad. Para concluir, pues bueno, la enseñanza de los residentes sí se puede y debe continuar durante la pandemia. Claro, esto es evidentemente, y lo agradezco profundamente con todo el input, sugerencias que son de los mismos residentes y de los profesores todos del departamento. Es posible la adquisición y también la evaluación de las competencias que ellos deben de obtener. Y creo que aquí hay una gran área de oportunidad porque la participación del radiólogo es fundamental en el cuidado del paciente. Ya lo decía Toño y creo que muchos webinars hemos visto como en este caso en particular del COVID, la radiología es muy importante, pero obviamente esto es en general. Yo soy un promotor de lo que es el radiólogo visible y creo que en estos momentos en donde estamos en una situación que parecería más cómodo no aparecer, creo que es el momento ideal para que nosotros, utilizando todo lo que viene en el último punto, ¿no? la tecnología, demos esas interconsultas, sigamos con las sesiones interdepartamentales, las consultas con los pacientes. Nosotros tenemos por muchas razones mucho conocimiento tecnológico, utilizamos esto para muchas cosas, entonces creo que es un gran reto lo que estamos pasando, pero para mí también es una gran área de oportunidad como especialidad para mostrarnos y para ver que nosotros manejamos la tecnología de la información, la teleradiología, incluirnos más en la telemedicina y en esta interacción virtual. Básicamente ahí están nuestros contactos del departamento y agradezco mucho la invitación nuevamente. Bueno, doctor Elizondo Riojas, muchísimas gracias por su presentación. Ahora llegamos al momento del debate, donde los panelistas responderán a las preguntas moderados por el doctor Gustavo Criscuolo. Adelante, Gustavo. Ahí estoy. Hola, buenas tardes a todos. Como les decía Bárbara, mi nombre es Gustavo Criscuolo. Soy coordinador del Centro de Diagnóstico por Imágenes de Swiss Medical Group. Y bueno, vamos a ver un poco las preguntas que nos hicieron. Vamos a tratar de seleccionar las más importantes. Y de esta manera tratar de responder todas las que se puedan. Si no, a través del mail podremos responderlas en diferido, ¿sí?
La verdad que son exposiciones muy interesantes, diversas, las que pudimos tener recién. ¿Sí? Por un lado, el doctor Moreno habló del trabajo intenso que estamos haciendo en Swiss, y la doctora Flichman nos contó un poquito el lado B, el lado de la seguridad, ¿sí? El lado de cuidar tanto al paciente como al médico, y el abordaje bien integral que nos mostró el doctor Elizondo en su clínica allá en México. Bueno, y como primera pregunta, vamos a tomar una pregunta de un médico radiólogo mexicano bien conocido, que la primera consulta es orientada al doctor Elizondo y al doctor Moreno, que cómo piensan que será la docencia en los próximos meses, ¿sí? Si volverá a ser igual o se dará prioridad a la enseñanza a distancia, y como agregando a la misma pregunta, ¿cuál será ahora el papel de los docentes en el futuro? Bien, la verdad es que se escuchaba muy interrumpido, no sé si fui yo nada más, pero ¿sí se escucha? Yo lo escucho bien. Ah, perfecto. Bien, pues creo que es una pregunta que es muy interesante. La estamos viendo también, no nada más en radiología, la estamos viendo a nivel de la enseñanza en la Facultad de Medicina. ¿Cuál es el papel de esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo creo que definitivamente esto nos cambió. Yo tengo, bueno, algunos ya me conocen, pero muchísimo tiempo tratando de utilizar las cosas de la tecnología, dando pláticas sobre enseñanza a distancia y cosas por el estilo, pero era como una cuestión teórica, ¿no? Era algo como que decías tú, está bien, qué interesante, pero hasta ahí. Y resulta que de un día para otro nos dieron una patada y ahora te vas en esto y ya empezamos, ¿no? Y como el teléfono celular y como el WhatsApp y como todo esto, creo que una vez que lo adoptamos, va a ser un poco difícil regresar. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que creo que esta parte se va a quedar. Esto que lo estamos viendo desde el punto de vista epidemiológico, ya hay otro rebrote en China, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo después, se nos va a juntar a ustedes quizá primero que a nosotros con la influenza. Entonces esto no se va a acabar en 2 meses, y creo que así como el 911 dejó algo en los aviones y decir te quitas los zapatos y te quitas esto, hay cosas que van a perdurar aquí. Y una de ellas definitivamente va a ser el distanciamiento, va a ser la sanitización, va a ser la higiene personal y definitivamente el uso de redes, ¿no? Creo que de alguna manera esto es algo que se va a quedar, pero debemos de ir aprendiendo a utilizarlas, porque al principio fue como una novedad y vamos a ver el webinar y demás, pero yo creo que todos ustedes se han fijado que llega un momento ahorita en que recibes tantos que dices tú, no puedo, o sea, e incluso varios de ellos te inscribes porque en el momento en que te llegan te parecen muy interesantes, y al momento en que llega ese día dices tú, no puedo. Si lo veo después, al cabo se va a grabar y la verdad es que nunca lo volvemos a ver. Entonces tenemos igual la gente que está aprendiendo, ¿sí? La gente que está aprendiendo también tiene que saber que pues si vas a tener esto, tienes que sentarte, concentrarte, hacer un espacio para poder aprender en este aspecto. Entonces, creo que es una cuestión que vamos a ir aprendiendo. Sí estoy seguro que esto se va a quedar. El papel de nosotros como profesores va a tener que ser pues padrísimo. Al menos a mí se me hace una cosa increíble la oportunidad que se me está dando en la vida para aprender todas estas cosas, para participar, para no aburrirme, para ver cómo crecemos, ¿sí? Es un reto, sí, es un reto, sobre todo para algunos como de mi edad o mayores, pero eso para mí yo lo veo como algo fantástico, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar algunas otras habilidades de transmisión, sí, probablemente sí. Y claro, lo que va a suceder es que esos momentos en los que vamos a estar cerca, en los que vamos a estar siendo mentores o tutores con nuestro residente, tanto desde el punto de vista del residente como a nosotros, creo que los vamos a utilizar más y a valorar más. Muy bien. Muy claro. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Sí, a ti sí, yo sí.
Perfecto. Bueno, continuando por ahí con alguna otra pregunta, por ejemplo, normalmente, doctor Moreno, ¿le toman la temperatura o hacen algún interrogatorio a los pacientes antes de ingresar a los estudios? Y esto también puede ir derivado a la doctora Flichman. A ver, todas las instituciones tienen un triage de entrada de los pacientes ambulatorios. No se escucha. Perdón. Está silenciado. Ahí estamos. Ahí estoy. Bueno, esto tiene que ver un poco con la tecnología y todo lo que uno va aprendiendo a medida que va transcurriendo la pandemia. Ahí activé el audio. ¿Se escucha? Bueno, sí, hay un triage en todas las instituciones de pacientes ambulatorios. Ahora nosotros estamos recibiendo, a medida de que va transcurriendo y que se flexibilizan las medidas de apertura a la comunidad, se acercan más los pacientes y se generan elementos para tratar de detectar o para tratar de minimizar o de identificar posibles casos o pacientes que están con 1 o con 2 o con 3 síntomas que sean vinculados a la enfermedad. Ahora bien, eso se hace al ingreso de cualquier institución o se hace al ingreso de cualquier edificio público que esté con una actividad de pseudonormalidad. Particularmente justamente nosotros ahora estamos trabajando con la doctora, con el grupo de seguridad de pacientes de Swiss Medical, en tratar de implementar un nuevo formulario que a nosotros nos habilite la posibilidad de ser un poco más incisivo en el registro y en el antecedente del paciente que nos llega, independientemente de la temperatura. Bien. Doctora Flichman. Sí, me habían hecho una pregunta que no la vas a ver ahí porque la contesté y se desapareció, así que después la contesto si querés. En realidad, desde el punto de vista infectológico, está probado que el control de temperatura no es una medida epidemiológicamente efectiva. De todos modos, lo hacemos como parte, digamos, del paquete de medidas, sabiendo que en realidad no tiene demasiado valor desde el punto de vista epidemiológico, y algunas jurisdicciones incluso la tienen en carácter de obligatorio. O sea, para poder abrir a las instituciones, a los supermercados, digamos, a cualquier actividad, le exigen el control de la temperatura de la gente al momento del ingreso. Lo que incorporamos es un triage telefónico, previo al turno. Si el paciente pide un turno programado y lo hace por el call center, por ejemplo, ahí se le hace un triage y se le recuerda que si desde el momento del triage al día que tiene que concurrir llegara a tener un síntoma, ¿no? Se le hace la lista de síntomas, fiebre o algún síntoma respiratorio, tiene que comunicarse con su servicio de emergencias por teléfono o concurrir al centro o a la unidad febril más cercana. Entonces, con eso tratamos, digamos, de evitar que pacientes sintomáticos vengan. Lo que pasa es que igual sabemos que el 80% de los pacientes no tienen síntomas, ¿no? O tienen síntomas leves. O sea que la protección tiene que ser para todo el personal independientemente del paciente. Y la pregunta, te digo la pregunta que se borró, me habían consultado con respecto a si teníamos previsto, cuando teníamos que licenciar o aislar a un grupo grande de colaboradores, si podían venir de otras unidades o de otros sectores digamos, a reemplazar al equipo aislado. Por suerte no hemos vivido esa situación, pero lo que sí tenemos pensado es refuerzo, incluso con profesionales de otras provincias, ¿no? Que hoy tenemos de pronto trabajando menos por la menor demanda, y en el caso de tener más necesidad en Buenos Aires, que puedan venir como refuerzo a prestar servicios a otra de nuestras unidades. Lo que hay que tratar es de evitar tener que licenciar a mucha gente. ¿Cómo se hace esto? De vuelta, barbijo, distanciamiento y lavado de manos. Bien, perfecto, muchas gracias, doctora. Acá, otra de las consultas, esto más para la parte más a nivel de asistencia, vendría a ser, en algunos de los centros, ¿están utilizando algún algoritmo de inteligencia artificial
en paralelo o planean utilizar a corto plazo? Doctor Elizondo, doctor Moreno. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, nosotros en el departamento estamos realizando, desarrollando, de hecho ya lo tenemos, un software propio de algoritmo de inteligencia artificial para diagnóstico de pacientes con COVID. Eso fíjate que lo empezamos también con residentes y profesores, el doctor Negreros, el doctor Eduardo Rangel, desde yo creo que febrero a principios de marzo, cuando esto empezó, sobre todo en Estados Unidos, porque yo creo que ustedes se recuerdan, Antonio seguro se recuerda, que en aquel momento yo me acuerdo que estaba viendo un programa de CNN por la mañana y uno de los doctores ahí en Nueva York dijo, yo puedo diferenciar perfectamente, tenía una pantalla y qué paciente tiene COVID y qué paciente no tiene COVID en un TAC. Puedo decirles exactamente lo que tiene. Entonces me acuerdo que esa vez estábamos en el comedor y dijimos, bueno, ¿y cómo es posible que si sabemos de qué se trata esto, las manifestaciones que tiene la enfermedad en el pulmón y cómo se manifiestan y demás, cómo es posible que esto sea tan específico? Y bueno, empezamos a ver esto y lanzamos un algoritmo con la ayuda de los estudiantes y nuestro equipo ahí de Information Technology, de 3D que tenemos ahí en el departamento. Y básicamente lo hicimos para radiografías simples, porque lo que pensamos es que en un momento determinado, si esto se venía como estaba pasando en China, lo que queríamos era que no todos iban a tener tags y queríamos ver si pudiéramos encontrar un patrón específico, ¿sí?, que pudiéramos detectar en las radiografías. Nosotros habíamos participado ya en este programa del RSNA, no sé si se acuerdan de las neumonías, entonces teníamos muchos casos que habíamos ya acumulado de neumonías diferentes y lo habíamos metido al algoritmo. Y entonces, junto con eso empezamos. Ahorita tenemos, justamente ayer estábamos haciendo una revisión y tenemos una probabilidad de diagnóstico certero de 84%. Entonces, sí estamos trabajando con eso, estamos en esto. Creo que ya las cosas ya cambiaron, ya sabemos que los patrones no son específicos, estamos entendiendo que hay un patrón más o menos de la enfermedad, sobre todo en tomografía, que empieza con el vidrio despulido, con las zonas periféricas y que esto va progresando. Sabemos cómo va aparentemente esto, ¿no? Y cómo cicatrizas y haces esas al final. Pero ya sabemos que no puedo decir, es que fue muy diferente, ¿no? No es lo mismo tener una prevalencia del 37% de COVID como tenían en Wuhan, donde no había PCRs en ese momento tan rápidas y tenían muchos TACs y edificios construyendo y una gran prevalencia de enfermedad, en donde el valor del TAC obviamente era mucho más alto que si tienes una prevalencia del 2%, una 3%, una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí estamos trabajando en eso, contestando la pregunta, y creo que en un momento determinado va a ser muy útil, sobre todo para tomografía. Antonio, silenciate. No, nosotros no, particularmente no tenemos ningún programa de asistencia, de inteligencia que esté ayudando al médico radiólogo. La realidad es que hoy en día estamos en pura practicidad y estamos tratando de obtener la mayor información con todo un grupo de médicos que no son 100% médicos dedicados a la parte de tórax. Entonces, creo que estamos generándonos nosotros un background de conocimientos muy alto en esto. Supongo que de tener la oportunidad de tenerlo al programa, seguramente sí lo adquiriríamos porque entiendo que es de gran ayuda, entiendo que rápidamente se toman decisiones, entiendo que si bien el radiólogo no es que no va a estar, tiene el radiólogo ya una herramienta más como para dar una aproximación 100% al clínico, pero particularmente nosotros no estamos con eso. Y la realidad es que creo que sí es de gran ayuda. Hay en muchos lados que se está usando exclusivamente para el área de radiología, eso sí, porque se ha leído, y lo he leído en la literatura, que tienen un manejo y tienen una efectividad bastante importante. Muy bien, gracias, doctor.
Existe ahora otra pregunta, un poco puntual, pero para la doctora Flichman en particular, que es cuando una persona requiere ir al médico a consultar, ¿no? Sabemos que hay riesgos debido a la situación actual, entonces la consulta va. ¿El riesgo disminuye al ir a un consultorio pequeño, siguiendo el protocolo? Porque, bueno, aclara que ahí en Monterrey hay consultorios de diferentes tamaños. Sí, en realidad, más que por supuesto que si uno va a un lugar chico, va a haber menos pacientes circulando, pero la probabilidad no depende tanto de eso, sino de las condiciones de la sala de espera. Porque si la sala de espera es pequeña, pero hay 10 personas esperando, es mucho más peligroso que una sala de espera con un correcto distanciamiento y con una persona en la entrada que invite al lavado de manos y que no pueda entrar nadie sin barbijo. Entonces, los protocolos son tan importantes que nosotros decidimos brindarle a las empresas, digamos, clientes de Swiss Medical, el servicio de capacitación a sus empleados. Y estamos dando charlas ahora de esto, de las medidas. ¿Por qué? Porque está demostrado que las 3 medidas más importantes, que son el barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento, juntas pueden reducir hasta un 40% las infecciones. 40%, o sea, se podría infectar la mitad de la gente si nosotros cumpliéramos con estas medidas. Entonces, en realidad lo que uno tiene que mirar es, esto incluso no se lo dice a la familia, mirá, si llevas tu hijo al médico y ves, o a vacunar, y ves que hay mucha gente en la sala de espera, anda afuera. Este es el mensaje. El lugar puede ser chiquito o puede ser grande, pero lo importante es que cumpla con las medidas de distanciamiento social. Entonces, continuamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bien. Para el doctor Elizondo, ¿qué opina usted de las diferentes tasas de mortalidad que están distribuidas a lo largo de toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, en este caso no concordante, según dice acá, con la cantidad de casos que hay actualmente en México, que tiene menos casos que Chile, pero más mortalidad. Y qué espera, ya que hace un rato mencionaba acerca de que ustedes están cerca o por llegar al pico, ¿qué espera para los siguientes días? Bueno, no sé si, ojalá que supiera si estamos llegando al pico. Lo que te quiero decir es que esto va para arriba y todos los días va para arriba. Yo no sé cuándo va a llegar. Según las peores estadísticas que tenemos que salieron de allá del MIT, o sea, por matemáticamente nosotros vamos a tener algo así, en el peor escenario, como 135,000 defunciones y llevamos 20,000. Entonces, esto, si es cierto, esto falta mucho, ¿sí? La situación, obviamente, si tú ves la tasa de morbilidad, de mortalidad que nosotros tenemos, definitivamente es muy alta. Lo voy a cerrar básicamente como en el 12% comparada con un promedio de 6% a nivel mundial. Pero esto, acuérdate que la cuestión de lo que haces es el número de pacientes que tienes, contagiados contra las personas que mueren. Entonces, el problema es que nosotros sabemos que aquí en México, por disposición del federal, se decidió no probar, no testear, ¿sí? Nosotros somos el país que menos testea de todo el mundo. Entonces, bueno, de todo el mundo que se conoce, vamos a decir así, no puedo hablar de todo el mundo, pero de lo que se publica somos el que estamos a menos a la izquierda, ¿sí? 0.01 por 100,000 habitantes. Entonces, quiere decir que evidentemente tenemos más y va a ser muy específico o muy dependiente de a cuántos estás testeando y cuánto estás probando, y obviamente si nosotros hiciéramos un test mayor, pues evidentemente que vamos a encontrar. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, aquí en Nuevo León? En Nuevo León o en México. En México, para los casos que ustedes escuchan en las noticias, son casos que están aprobados por un instituto federal, ¿sí? En México, y que son los únicos casos que le manda la Secretaría de Salud de cada estado con un lag ahí, con un retraso, dependiendo de cada lugar, ¿sí? Hacia allá, y eso es lo que están publicando. Nosotros desde el principio, el secretario de Salud de aquí del estado, él dijo, nosotros no vamos a hacer eso, ¿sí? Nosotros vamos a reportar los casos que van allá al instituto, pero todos los que se hagan también en instituciones privadas. Y eso es más del doble del que están publicando allá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo te digo, ayer
bueno, esta semana, desde la semana pasada, en el hospital universitario, se está, con anticuerpos, se está probando a todo el personal. Ayer me tocó a mí, ¿okay? Bueno, a todo el departamento de radiología, pues, pero ayer nos lo hicieron a nosotros. Entonces, para ver precisamente cómo andamos en la parte de exposición con el IgG ahorita en particular. Pero bien, eso no está pasando en todo México y tampoco está pasando en todos los países. Entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que esto fue una combinación de situaciones, si me permites extenderme un par de minutos, pero fíjate cómo se dio esto. Yo les dije, esto empezó en marzo, ¿sí? Entonces, en marzo, si ustedes regresan la cinta, ¿sí? Nosotros nos dijeron por allá del 13, del 18, por ahí vamos a tener que entrar en receso académico y demás. Hombre, para los chavos, profesores, para todo el mundo, decir, pues es una semana antes de Semana Santa, nos dieron más vacaciones y perfecto. Porque tú mentalmente ya estabas de vacaciones y ya estábamos fuera y eso cayó bien, ¿sí? Y además había otro ingrediente, que en ese momento tú prendías la televisión y veías las noticias y lo único que veías eran los muertos que había en Italia, en España, en Nueva York, ¿sí? La cantidad de trailers y cosas así, y tú decías, pues yo me quedo aquí en casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que aquí no tuvimos eso, ¿sí? En México entró mucho tiempo después, y en Nuevo León, en particular en mi estado, mucho tiempo después, porque nos encerramos muy pronto. Y claro que para cuando terminó esto de Pascua y que los niños ya no hubo clases, y ahora qué hago con los niños, y ya no hubo, se siguió todo esto, pues claro que la gente empezó a desesperarse. Y claro que ahora prendes la televisión y la noticia ya no son los muertos ni en Italia, ni en España, es más, ni en Estados Unidos, con esto que pasó hace un par de semanas con la persona esta de raza negra, ¿no? Entonces, obviamente que la gente empezó a salir y ahorita estamos con una contaminación transversal. Nosotros ya lo vemos en el hospital, y eso ya no lo había dicho el doctor Camacho, el jefe de infectología. Espérense, el 1 de junio nos dijo, espérense para ver lo que va a pasar el día 15. Y es lo que estamos viendo, y vamos a ver más. Bien, bien. Y bueno, una de las últimas preguntas, me gustaría referirla a la doctora Flichman, ya que están consultando cuál sería el valor para usted, o qué tiene registrado de valor del dosaje de anticuerpos, tanto IgM como IgG, y si en Swiss Medical se va a realizar ese estudio, ya tanto sea para los trabajadores como para los afiliados. Sí, complemento una cosa de la mortalidad. Tenemos que tener cuidado con medir la mortalidad en porcentaje, porque deberíamos además medirla por millón de habitantes o por 100.000 de habitantes, porque de esa manera podemos tener una comparación en cuanto a la población que tiene cada país. O sea, no solamente ver el valor sobre el número de casos, sino que la mortalidad tiene que ser también analizada en función de los habitantes. Entonces ahí ya deja de tener peso el tema de la cantidad de testeados, cuando uno lo hace por millón de habitantes y no por número de test totales, ¿sí? Porque ahí depende de la política de testeo y todo lo que dijo el doctor. Con respecto a los anticuerpos, nosotros en este momento tenemos dosaje de IgG y de IgM, preferimos esperar para hacer testeos a tener la IgG, esta que yo les comentaba, por el método de inmunoquimioluminiscencia, porque entendemos que es un método que da mucho mayor especificidad. Porque con menor especificidad, como puede ser el ELISA, el problema son los falsos positivos. Y después, ¿qué hace uno con la gente que es falsa positiva? No tiene síntomas, tiene PCR negativa, ¿no? Y entonces, en realidad, tenemos un dato que no sabemos qué hacer con él. Para evaluar población, lo que hay que usar son anticuerpos. Nosotros hicimos un trabajo pequeño, pero por el momento, por suerte, tenemos una tasa bajísima, mínima, muy baja en relación a otras poblaciones dentro de nuestro personal. Esperamos que tenga que ver con todos los protocolos y las medidas de protección. Vamos a ver cómo nos va ahora que se pone más difícil, pero la realidad es que incluso en las personas que hemos testeado para ver que eran los más expuestos, los resultados fueron excelentes, porque nos dio prácticamente todo el mundo negativo. Pero hoy contamos con PCR, por supuesto, con IgG y con IgM. Perfecto. Y doctora, muchas gracias. Una cosa que me parece importante recalcar,
porque cuando aparece un caso positivo en cualquier lado, lo primero que nos vienen a pedir es que rápidamente hisopemos a todos, ¿no? Y recordarles, como les dije en la charla, no sirve hisopar el primer día, ¿sí? Porque el contacto estrecho es aquel que tuvo contacto hasta 48 horas antes, no previamente, pero si se contagió 24 o 48 horas antes, va a tener una PCR negativa. Así que no tiene ningún sentido hisopar en el momento del diagnóstico a los compañeros. Perfecto. Y con este comentario respondió otra pregunta que estaba por hacerle, así que perfecto todavía. Bueno, y ahora como última pregunta, si hay alguien que alguno quiere agregar algún comentario, esta va para el doctor Moreno y la casuística que está manejando. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para justamente reducir o aumentar la efectividad de los indeterminados? Qué buena pregunta. Yo voy a hacer y voy a tomar muchas de las iniciativas que tiene el doctor en México. El doctor Guillermo Elizondo, creo que va por ahí. La pandemia a nosotros nos ha dado la oportunidad de que todos estamos aprendiendo, y creo que tenemos debates que son importantes entre todos nosotros, los que somos más antiguos y los nuevos. Y todos estamos aprendiendo cosas nuevas. Creo que esa zona gris, el indeterminado, tiene mucho que ver con el aprendizaje, tiene que ver mucho con la participación activa con los otros colegas, con el conocimiento, con aprender de lo que cada una de las diferentes especialidades nos acercan, porque esto es un todo, y un todo disminuye los grises. Y rápidamente decirle, a felicitarlo al doctor por el trabajo que hace con su gente en México, que la verdad que es admirable. A Mariana agradecerle también por todo lo que que ella siempre nos está tirando información, nos está ayudando abriendo la cabeza, y la realidad que para disminuir los indeterminados no hay otra cosa más que transitar, hablar, conversar, leer, juntarse en el Zoom, lograr tratar de hacer que la casuística, aparte de impactarnos, de dañarnos, nos enseñe, para que a medida que esto transcurra podamos lograr que esos grises y esos indeterminados cada vez sean menos y más chicos. Perfecto. Bueno, con esto concluimos las respuestas que podemos dar hasta ahora. Perdón. Se escucha mal. Vamos de nuevo. Ahí está. Bueno, ahí hay que silenciar. Ahí está. Bueno, con esto concluimos las respuestas que tenemos tiempo para dar hasta ahora. Queríamos agradecer principalmente a los médicos expositores, ¿sí? A Carestream por darnos esta oportunidad, y al equipo médico también, y al equipo técnico de diagnóstico por imágenes de Swiss Medical, que también está atrás de todo esto, y es importante remarcarlo, ¿sí? Porque somos pocos los que estamos acá, pero hay mucha gente que trabaja atrás nuestro. Así que, bueno, las preguntas que tal vez queden se puedan responder a posterior, y les agradecemos mucho por su tiempo. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Por favor. Gracias, Antonio. Gracias y que nos vaya bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta México, a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.